Génesis capítulo 1, verso 26. ¿Puede pasar a la de al lado? Ahí está. Génesis capítulo 1, verso 26. Dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. Dios, gracias te damos por este tiempo. Permítenos, Señor, estar completamente atentos a lo que tú quieras hablarnos, Señor. Cualquier distracción, pensamiento que venga a nuestra mente, Señor, que quede fuera, porque queremos, Señor, rendir nuestras vidas a lo que tú quieres hablar ahora, Señor, ya sea una palabra de amonestación o de refrigerio en nuestras vidas, Señor, queremos escucharte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en Génesis 1 se halla una narración completa de la obra creadora de Dios. Dice la palabra que en el sexto día creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y se conforma a nuestra semejanza. Él señoree los peces del mar, las aves de los cielos, y en todo, en realidad, en todo lo que dice Génesis. Y la palabra imagen, que dice aquí en Génesis 1:26, indica expresión. Indica una expresión de Dios. Pueden pasar a la otra. Dios es invisible. Sin embargo, Él tiene un deseo en su corazón de expresarse mediante el hombre. Bien, Dios es invisible. Dios creó en el principio al hombre, lo tomó del polvo de la tierra, aliento de vida, lo creó. Pero cuando dice imagen, en el fondo también quiere dar una expresión. No todos somos la expresión de Dios, ¿ya? En parte lo somos porque somos imagen de Él, pero en parte Dios quiere no solo ser la imagen, sino que quiere ser la expresión. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios invisible y eligió nuestras vidas al hombre para que nosotros fuéramos su expresión. Él podría... Bueno, la palabra también dice en el libro de Romanos que Él se expresa a través de las cosas creadas, el universo, el cosmos, hace que eso sea una revelación de Dios, una expresión de Dios, pero nosotros como seres humanos debiéramos ser una expresión de Dios, que no es lo mismo hacer una imagen de Dios. Entonces, tenemos en este concepto, en esto lo que nos habla la Biblia del árbol de la vida, que Dios, siendo invisible, tiene un deseo que es expresarse mediante el hombre. Él no creó a 1000 hombres a la vez, sino creó a un solo hombre, y los descendientes de ese hombre fuimos incluidos en esta relación que tiene Dios con Adán, porque Él quería que Adán fuera su expresión. Ahora, Dios le dio autoridad. Aquí hay 3 conceptos. El primero es la imagen. La imagen busca expresar a Dios. El segundo es el dominio. Dice la palabra que Dios le dice a Adán que señoree la tierra. Y especialmente en el versículo que habíamos leído antes, decía que señorease sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, está implícito en esa palabra que el animal que se arrastra sobre la tierra era como una figura del enemigo, Satanás el diablo, que iba a venir después de esto, de esta conversación que tiene Dios con el hombre. Después iba a venir Satanás el diablo a tentar a Adán y a Eva, ¿cierto? Entonces cuando Dios le dice, tú eres mi imagen y yo quiero que seas mi expresión, luego le dice, también quiero que seas aquel que domine, aquel que tenga autoridad sobre los animales y sobre todo lo que hay en la faz de la tierra. Sabemos que en Génesis 3 se infiltró Satanás el diablo. Dios le había ya encomendado al hombre la autoridad, le había dado el dominio y le había dicho que se expresara, y en Génesis 3 viene Satanás el diablo a tentar al hombre y hacerlo caer. Ahora, en Génesis 1 se ve el propósito de Dios. El propósito de Dios y su intención, que era que fuéramos, repita conmigo, imagen, dominio. Ya.
Todavía no llegamos a la vida. Imagen, dominio. Ya. Estas dos cosas quería Dios que fuésemos. La cosa es que Dios, cuando le dice al hombre que él tenía que tomar dominio, autoridad sobre todo, y también lo hace ser a la imagen de él en busca de que el hombre sea su expresión. En Génesis 1 dice lo que Dios quiere que el hombre sea, pero no dice cómo el hombre podía lograr estas cosas. ¿Ya? Es como, yo le digo de repente cuando a mí me piden algo y me hablan sobre conceptos como muy grandes, en conceptos generales, yo siempre soy una persona práctica. Entonces yo digo, dime lo práctico, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, es que Jonathan, alguien me puede decir a mí, no, es que Jonathan, nosotros tenemos que pensar que la gente tiene también represión en su corazón. Entonces, ya, sí, ya, entiendo. Ahora dime qué tengo que hacer. No, ahí sí me dicen, entonces tú tienes que ir, sentarte con una persona afuera en la calle y decirle cómo te sientes. Eso es lo práctico para mí, ¿se entiende? Antes que me den un concepto como abstracto de algo general. Entonces, cuando Dios le dice al hombre, eres la imagen y eres la persona que tiene autoridad, que debe hacer esto, ya no le dice en Génesis 1 cómo él podía hacerlo. Ahora, si nos vamos a Génesis capítulo 2, podemos encontrar qué es lo que hace Dios para que el hombre pueda cumplir con esto. Y nos encontramos con el tercer concepto, que es vida. Repita conmigo: imagen, dominio, vida. La forma en que el hombre podía alcanzar, expresar a Dios y dominar o tener autoridad era teniendo vida. ¿Cómo el hombre podía alcanzar la vida? Lo relata en Génesis capítulo 2, verso 8. Y nos encontramos la imagen de un hombre frente a un árbol. ¿Y qué árbol era? Avánzame 2 diapositivas, porfa. Ahí está el hombre, con ropa formal, Está delante del árbol de la vida. La primera intención de Dios con respecto al hombre no tiene que ver con el hacer, sino con el comer. Y quiero que empecemos a definir estos conceptos. O sea, cuando Dios le dijo, vas a ser mi expresión, vas a tener autoridad, no le dijo cómo, pero en el Génesis 2 le dice, aquí te presento el árbol de la vida. Cuando Adán comiera del árbol de la vida, podía ejercer la expresión de Dios y podía ejercer la autoridad sobre los animales y sobre toda bestia y sobre toda la tierra. Si él comía del árbol de la vida. La manera de cumplir el propósito de Dios se ve en el árbol de la vida. Aún la autoridad para representar a Dios también dependía del árbol de la vida. Si usted no tiene el árbol de la vida, o sea, si Dios no vive en nosotros, ¿cómo nosotros podríamos ejercer autoridad? O sea, ¿cómo nosotros, seres humanos, mortales, podríamos expresar a Dios sin la vida? ¿Cómo nosotros, seres humanos mortales, podríamos tener autoridad sobre las cosas que Dios nos dijo que tuviéramos autoridad si no tenemos vida? Necesitamos la vida para poder alcanzar lo que Dios nos dijo en Génesis 1 y Génesis 2. En toda la historia del mundo, si nosotros pensamos en toda la historia del mundo, las religiones que existen, todas las religiones, o muchas de ellas, con un pensamiento acerca de un Dios grande. No estoy hablando de nuestro Dios, hay religiones que tienen otros dioses, pero en todas las religiones el hombre es pequeño delante de su Dios y el hombre tenía que pedir a su Dios, temer
tener adoración a su Dios y ser pequeño frente a ese Dios, ya sea cristiano, católico, budista, islámico, y Krishna, y tantas religiones que hay, todos tienen un concepto de adoramos a Dios porque un Dios es grande, porque mi Dios es grande y requiere mi adoración y requiere lo que hablábamos recién aquí cuando estábamos cantando, doblegarnos delante de Dios, humillarnos delante de Dios y adorarles. Ese es un concepto que todas las religiones del mundo, o la mayoría de las religiones, tienen. Ahora, ¿esto es incorrecto? Si yo le preguntara a usted, ¿es incorrecto tener este concepto? No es incorrecto, no es incorrecto. Es correcto que nosotros nos humillemos delante de Dios. Es correcto que nosotros nos veamos pequeños delante de un Dios tan grande, ¿cierto? Es correcto y es normal, ¿cierto? Es más, el que no lo hace está en serios problemas. Pero yo quiero que piense un poco antes de que el hombre forjara esta imagen de un hombre pequeño frente a un Dios, de que Dios nos demanda a todos los seres humanos adoración, nos demanda humillación, antes de que exista este concepto de que el hombre debía humillarse, debía seguir la ley, debía sentirse pequeño delante de su Dios. Antes, yo quiero que usted considere lo que Dios le pidió al hombre después de crearlo. Y después de crear Dios al hombre, Dios no le dijo a Adán, a menos que usted tenga otra Biblia y me diga, la mía sí dice esto, pero yo no encuentro en el Génesis cuando Dios creó al hombre que Dios le haya dicho a Adán, Adán, tú eres un ser pequeño y tienes que adorarme. Tú, yo siendo un Dios tan grande, yo quiero que te humilles delante de mí, que me temas, porque yo soy Dios. ¿Usted encuentra eso en el Génesis con Adán? No. Cuando Dios tiene la primera de las primeras conversaciones de Dios, la primera intención de Dios con respecto al hombre, no tiene que ver con el hacer del hombre. No tiene que ver con los mandamientos que están en Éxodo 20. Génesis 2 es antes que Éxodo 20. Entonces, generalmente nosotros vinculamos nuestra relación con Dios con seguir sus mandamientos. Que no está mal, ojo, no estoy diciendo que esté mal. Pero nosotros vinculamos nuestra relación con Dios a lo que nosotros hagamos. ¿Para quién? Para Dios. Y esa es nuestra relación. Pero yo quiero que piense antes de eso, antes que se formara esa imagen en el hombre, con Moisés en el Decálogo, en el Sinaí. ¿Cómo Dios se relacionaba con el hombre? Con el primer hombre. Su relación no fue adórame, póstrate, sigue mis mandamientos, no busques otros dioses, no adulterarás, no robarás. No es cierto, no fue esto, sino que fue Adán. Pasa por aquí, te presento delante de ti el árbol de la vida. Si comes de él, está intrínseco en el texto, si comes de él, tendrás ¿qué? ¿Qué iba a tener Adán? Vida. Y esa vida lo iba a hacer expresar a Dios como su imagen y tener la autoridad que Adán debía ejercer sobre los animales y sobre toda la tierra. La primera mención de la manera en que Dios se relaciona con el hombre, sabe que senta un precedente. Siempre cuando algo ocurre por primera vez o de una manera especial, como que senta un precedente. ¿Sabe cuál es el precedente que está aquí en Génesis 2? Es que antes que el hombre hiciera cualquier cosa, la intención de Dios no tenía que ver con lo que él hiciera, sino con lo que él comiera. Lo que él debía comer. Esa fue la primera intención de Dios.
Si el hombre come bien, ahora a la diapo anterior, porfa. Tienen Si el hombre come bien, va a estar, ¿qué? Bien. Y es un concepto que nos llega a nosotros a nuestra vida natural, ¿cierto? Como había una campaña hace muchos años de un gobierno, elige vivir sano. O era para hacer actividad física, para alimentarse bien. Y hoy día se han descubierto que la mayoría de las enfermedades vienen por una alimentación deficiente en nutrientes o excesiva en otras cosas. Algunos hablan que, por ejemplo, el cáncer es por inflamaciones continuas. Yo he leído libros acerca de doctores de preeminencia que han dicho que realmente lo más adictivo y lo más peligroso para el hombre, incluso más que la cocaína, es el azúcar. Esos son sus conceptos. Dice, el proceso de inflamación continua, que nosotros estemos tan inflamados con las cosas que comemos, hace que a largo tiempo, el cuerpo en un momento produzca estas células canceriles que afectarán tu cuerpo. Y así, todo lo que comemos, ¿cierto? Parece que nos va afectando. O sea, dependiendo de si comemos bien o comemos mal, podemos atraer enfermedad a nosotros, problemas, ¿cierto? En nuestras vidas. Y si yo les pregunto, ¿cuándo de aquí cuidamos nuestro templo comiendo bien? ¿Cuántos levantan su mano? ¿Cuántos de aquí cuidan su templo comiendo bien? ¿Será que a Dios no le importa eso? Da igual. Da igual, a mí me importa que me adoren, que vayan el domingo a la iglesia, que coman lo que quieran. El pueblo de Israel tenía serias dietas que seguir. Dietas estrictas, cosas que no podían comer. ¿Qué se le llamaba inmundo? ¿Dónde tenían que purificarse? Pero los estudios dicen que, creen los estudiosos, que era para que el pueblo se mantuviera sano, porque las cosas que Dios prohibía eran cosas que a la larga le iban a hacer daño al hombre. ¿Y qué hoy día se han aceptado? Bueno, todos comemos al final. Estamos en nuestra libertad, ¿cierto? ¿Pero le importará o no a Dios eso? Ojo, eso no vengo a predicar de eso, porque ahí pasaríamos todo acá adelante a pedir perdón, ¿o no? Perdóname, Señor, por ese churrasco que me... ¿No? ¿Cierto? Pero sí, el concepto está bien. Comer bien para estar bien. El concepto de Dios en Génesis con Adán era: si tú comes bien, si comes de la vida, tendrás vida. Si tú comes bien, tendrás una espiritualidad sana. Si tú comes bien, en lo normal, en tu diario vivir, tendrás un cuerpo más sano. No significa que después no te vaya a pasar algo, hay cosas de la genética y multifactorial, pero si tú comes bien, tendrás un cuerpo sano. Si tú comes bien, espiritualmente hablando, de Cristo, tu espiritualidad divina, ¿cómo va a estar? Bien, y va a estar sana. Ahora, Juan 6:57 dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá, ¿qué dice? Por mí. El concepto del comer, hermano, bien, no se pierde luego de que Adán comiera mal. No es como que Dios haya dicho, bueno, el hombre ya eligió, ya comió mal, listo. Besemos otro plan. No. El concepto de comer bien sigue estando en la Biblia hasta la época de Jesús. ¿Cuántas veces Jesús repitió que tenían que comer de Él? Deben comer de mí. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos que aprender entonces a comer de Él. Tenemos que aprender a disfrutar de Él porque Él es nuestro alimento. Y ahora, fíjese que es nuestro alimento y también es nuestra agua. Es nuestro alimento y nuestra agua.
Yo quiero hacerle una pregunta. Cuando a nosotros se nos dice que hay un río de agua viva, ¿cierto? Ese río de agua viva, de a dónde viene y a dónde va. ¿Será en el mundo espiritual? ¿Será un río físico? ¿Dónde estará ese río de agua viva? Cuando nosotros creemos en Jesús y confesamos que Él es nuestro Señor, pasemos a la otra diapo, el río de agua viva, a la otra, el río de agua viva se forja en nuestro corazón. Dice el libro de Juan capítulo 4, verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Desde el momento en que recibimos al Señor, Él como manantial de agua viva está dentro de nosotros, al igual que el árbol de la vida. ¿Sabe qué? Cuando el hombre en el huerto, Dios le dice, esta es nuestra primera relación, Adán. Esta es mi primera intención. ¿Cuál es la primera intención de Dios con el hombre? A ver si se le quedó. ¿Cuál era la primera intención de Dios con el hombre? Que el hombre comiera del árbol de la vida. ¿Para qué? Fuera la imagen y para que tuviera dominio. ¿Ya? Esa era la primera intención de Dios. Ahora, cuando el hombre no comió del árbol de la vida, sino que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, sabemos la historia, fueron echados del huerto del Edén. La palabra dice que se pusieron unos querubines con espada desenvainada, revoloteando, para que Adán no volviera al huerto. O sea, la posibilidad de Adán para decir, perdónenme, no acepto, era nula. Porque el hombre, una vez que ya escogió, se fue. Ya no había para que él volviera al árbol de la vida. No, Señor, me equivoqué en comer esto, perdón, ahora puedo comer del árbol de la vida. Sí, vuelve al huerto del Edén. ¿Ya? ¿Dónde está? O sea, el árbol de la vida, hermanos, se perdió por cientos y 1000, 2000, 3000 años. Se perdió. Para el pueblo de Israel el árbol de la vida ya no estaba. Había sido el camino para volver al árbol, para que el hombre tomara la decisión correcta, para que yo y usted tomáramos la decisión correcta. El camino ya no estaba. Se había perdido. El hombre cayó, ¿cierto?, en pecado, ahí juntamente con nosotros, y el acceso a ese árbol de la vida para que pudiéramos tener una espiritualidad sana, tener dominio sobre esta tierra y ser la expresión de Dios se perdió. Se perdió. Pero por la gracia y misericordia de Dios, cuando Cristo desciende, se hace carne, cuando Dios se hace carne, ¿sabe lo que pasa? Cristo se convierte en el árbol de la vida. Cristo es el árbol de la vida. Por eso Él dice una y otra vez cuando está hablando, coman de mí, beban de mí, en mí van a encontrar ríos de agua viva, de mí se deben alimentar, porque Él es el árbol de la vida. Entonces ahora, cuando por su gracia y misericordia Él se entregó en la cruz, adivine qué podemos hacer nosotros: comer del árbol de la vida. Ahora, exactamente ahora, ¿dónde está ese árbol? Acá. Hermanos, somos tan privilegiados que hombres antes de Cristo no tenían acceso al árbol de la vida. Ellos se comunicaban con Dios de otra manera. Hacían sacrificios, habían rituales, pero no podían acudir al árbol de la vida para tomar del árbol y comer del árbol. No podían acudir al río de agua viva porque habían sido hombres que
se comunicaban de otra manera con Dios y ahora nosotros podemos echar mano del árbol de la vida y del agua que salta para vida eterna. Por favor, vamos con la otra diapo. El problema está en que ese río de agua viva, porque usted y yo creemos en Jesús, ¿cierto? Cuando creímos en Jesús, el árbol se instaló acá. El río se instaló acá. Si nosotros nos vamos a estudiar el Apocalipsis, dice la palabra que cuando todas las tribus, lengua y nación le adoraban delante de Dios, ahí en medio de toda esa adoración en el reino, había que, adivine qué, el árbol. En el reino también está el árbol. En el reino está el árbol de la vida. Ahora, cuando nosotros queremos acudir, porque cada uno de nosotros ya aceptó a Cristo en su corazón, ya tiene el árbol y tiene el agua, cuando uno quiere acudir a las profundidades de su ser, porque déjeme decirle que el Señor no viene de afuera para acá. Hay de repente un concepto equivocado que se entiende por qué lo decimos, pero hay un concepto de Espíritu Santo, ven. Que vengan los ríos de agua viva. ¿De dónde tienen que venir? De nosotros. Entonces realmente el ven no es tan ven. Es más sal. Sal, fluye. Quiebra en mí para salir, porque ¿qué pasa? Que de repente esos lindos ríos de agua viva que están en nuestro interior están así. Están así, como en la imagen. Entonces cuando nosotros pedimos, Señor, quiero acudir a ese río de agua viva que salta para vida eterna, porque tengo sed de ti, tengo sed de ti. Y bueno, Dios te dice, bueno, yo pagué el precio. Pagué para que el río estuviera dentro de ti. Bueno, voy a echar mano del río, y nos encontramos con eso. Peleas, mal carácter, mentiras, falta de perdón, vicios. Una y otro obstáculo para llegar al río. Y uno y otro obstáculo para llegar al árbol, para poder comer. Entonces, cuando el real concepto, el que yo quiero enseñarle hoy día, hermano, es que nosotros necesitamos abrirnos a Cristo. Abrirnos a Cristo. No que Él venga, no que el río descienda, no que el Espíritu venga. Abrirnos a Cristo, porque Cristo ya está aquí. ¿Y sabe qué? Cuando ese árbol de la vida que está dentro de nosotros y nosotros queremos, Señor, buscamos su rostro, comemos de Él, pasamos tiempo con Él en intercesión, en oración, en vida de iglesia, va saliendo una ramita de ese árbol. Aquí, póngale, que aquí, a ver. Bueno, mejor no. Sale como, pasamos a la otra imagen. Una ramita, ¿ve? ¿Ve cómo está su corazón? Va saliendo como una ramita de ese árbol, de ese corazón. Si nosotros nos abrimos a Él, va saliendo una ramita de amor, una ramita de sanidad, una ramita de esperanza. ¿Qué necesitas en tu vida hoy día, hermano? ¿Sí? ¿Qué necesitas? Sanidad, restauración, perdón. ¿Qué necesitamos que abunde en nuestra vida que estamos flaqueando? Una espiritualidad sana, dominio propio, perdón. Y todas estas cosas están dentro del árbol de la vida. Entonces va saliendo una ramita así como que le cuesta. Señor, necesito aprender a perdonar porque soy una persona muy rencorosa y eso no me deja poder gozarme en tu espíritu. Y el Señor va abriendo tu corazón de a poquito y tú estás luchando y te cuesta, porque antes de ese árbol está la falta de perdón, está la mentira, está que no vengo a la iglesia, está que no oro, está que dedico mi tiempo a otras cosas menos a Cristo. Entonces cuando quiero llegar a esa rama, así como escarbando en lo profundo del corazón para poder llegar a la rama del perdón. Y llegamos y tomamos de la rama del perdón, comemos de ella y el Señor empieza a sanar nuestras vidas.
Mi pregunta es, ¿será que Dios quiere en este corazón que Él habita, donde está el árbol de la vida, querrá que nosotros solamente podamos acudir a unas ramas de Él, a cosas pequeñas de Él? ¿Será que por mucho tiempo, hermanos, hemos dejado que una ramita de amor por los hermanos, por las almas, por su palabra, podamos tomarla? ¿Será solo que Dios dijo, bueno, yo voy a llevarles de nuevo el árbol de la vida para que de nuevo tengan cada uno de ellos la oportunidad, como en el huerto, que ahora pueden comer de mí? Y Jesús dice, coman de mí, coman. La primera intención de Dios, antes de no hacer esto, no hacer esto otro, no robará, no. Antes de esa intención de Dios, de cómo Dios se relacionó, recuerde la primera intención. La primera intención es come. Y esa intención hoy día sigue. Y tiene preeminencia. Mire lo que le voy a decir. Tiene preeminencia incluso más que los mandamientos. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a buscar los mandamientos si no tengo vida. Necesito primero la vida de Cristo, porque si no, no voy a poder por mi fuerza alcanzar ninguno de los mandamientos. Si bien Jesús dice, el que me ama guarda mi mandamiento, eso es el hacer. Pero ¿cómo hacerlo? Es comiendo del árbol de la vida. Entonces Dios no quiere, hermano, que nosotros sacudamos a esas ramitas que salen de nuestra vida, sino que nosotros podamos comerle cada día a Él. ¿Cuántas veces usted come al día? 4. Yo como 3. ¿Alguien come menos que 3? 2. A veces comemos más, pues 5. Mi papá, por ejemplo, toma 11 si está en otro lugar. Él toma 11 en ese lugar cuando le dan 11, pero después llega a la casa y toma 11 de nuevo. Porque para él la 11 es estar en su casa, ¿cierto? Sí. Y generalmente, pues digo generalmente, porque hoy en día igual las cosas son diferentes, generalmente el tiempo de comer es solo de comer. Uno como que se desconecta o trata de desconectarse de que la tele, que el trabajo. A nosotros en el trabajo, si alguien nos llama por teléfono cuando estamos comiendo, mis compañeros le ponen a todos los gremios encima, porque yo trabajo en un hospital público. Que nadie me moleste en mi horario de colación. Y no importa quién me llame, si me llama el director del hospital, mi horario de colación me corresponde como trabajador. ¿Se entiende? Porque es un horario donde te desconectas y comes 3 veces al día, 4 veces al día. Imagínate que cuando Dios se quiere relacionar con el hombre, no quiere hacerlo por medio de los quehaceres del hombre, sino porque nosotros le comamos a Él. Ojalá 3 veces al día. Pero le aseguro que muchos de nosotros, y me incluyo, hay días completos en que no comemos de Cristo. ¿O me pasa a mí nomás? Yo me echo el agua aquí delante de ustedes porque yo no vengo a vender algo que no soy. Pasan días, 2 días, y pasa tiempo sin que sea capaz de comer del árbol de la vida. Y después cuando quiero entrar en su presencia y cuando quiero tener mi tiempo con Él, estoy así, hasta llegar, hasta abrirme. Y muchas veces, como nosotros no lo hacemos, Dios tiene que quebrar. Dios tiene que quebrar. Y eso, hermano, duele. Duele el que Dios te quebrante, ¿no? Hoy día la predicadora de la mañana decía, hay veces que una enfermedad, que un accidente, que circunstancias que no te gustan para nada, te hacen volverte a Cristo. Porque Dios necesitaba quebrar. ¿Por qué? Porque ese árbol estaba tan escondido de tanta basura en nuestro corazón, que ya no era suficiente con una pequeña oración para llegar a su presencia. Ahora Dios tenía que quebrar. ¿Cuánto pueden decir, Señor, si es así, quiébranos? Qué difícil, ¿no?
Qué difícil. Señor, si estoy siendo esa persona que adelante de ese árbol de la vida, en el fondo de mi corazón tengo tantas cosas que están entorpeciendo, vicio, falta de perdón, indiferencia y tantas cosas. Señor, si es así, quiébrame. Hay que ser valiente para decir al Señor eso. Pero es necesario que el Señor quiebre las cosas que están ahí para que fluya. Es la única forma en que el árbol puede salir y puede el río también fluir. La última diapo, por favor. Mira, así tiene que estar nuestro corazón. Así tiene que estar nuestro corazón. La obra no es cosa de cuánto podemos hacer o cumplir. Mire, este es el Evangelio. La obra no es cosa de cuánto podemos hacer o cumplir, sino de cuánto Cristo podemos vivir y de cuánto Él puede fluir de nosotros. No se trata de las cosas que podamos hacer, sino cuánto Cristo podemos comer, cuánto Cristo podemos vivir, cuánto Cristo podemos tener para que Él fluya en nuestro corazón. Amén. Cierra sus ojos ahí donde está. Y yo quiero que usted aprenda ahora, junto conmigo, cuando lo aprendí, a relacionarse de una nueva manera con Dios. Y esta nueva relación se trata de poder decirle a Dios que le ayude a abrir su corazón a Él. Señor, ayúdame a abrirme a ti. Quiero abrir las puertas de mi corazón donde ya están las cosas que tú proveíste para mí. Porque Efesios dice que ya hemos sido bendecidos. Ya es un hecho, hermano. Efesios dice que ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. No algunas, todas, hermanos, están todas en el árbol de la vida. Y nosotros tenemos que aprender a abrirnos al árbol de la vida, a abrir nuestros corazones al árbol de la vida. Y que esta nueva forma, hermano, yo te pido que cuando ores te relaciones con Dios de esta forma. Antes de pedirle a Dios, ayúdame con esto otro, sáname aquí, libérame aquí. Ten esa relación de poder comer del árbol de la vida. En lo práctico, comer es pasar el tiempo con Él como si fuera tu verdadera comida. Jesús dijo, el que come de mí y el que bebe de mí, ese tiene parte conmigo. El que come de mí, hermano, es tan importante comer de Él. Era la primera intención de Dios en el huerto y es la intención que sigue habiendo en nuestras vidas antes que el hacer cualquier otra cosa. Que son buenas las demás cosas que podamos hacer en el reino, pero antes del que hacer está el comer. Antes de que Dios te ponga al frente de unas tablas de la ley, está el que Dios te puso delante de un banquete, donde había un árbol de la vida, donde podemos comer de él, alimentarnos para tener una sana vida espiritual. Y si hoy día sientes que tu vida espiritual aún está enferma, es porque no te estás alimentando de la mejor manera. Y no vengo a recriminártelo, sino que vengo a decirte que podemos como iglesia comer del árbol de la vida. Para tener una iglesia sana, para tener una vida espiritual sana, para volvernos a la primera intención de Dios con el hombre. Para que por medio del comer ahora podamos tener una autoridad que no teníamos. Para que por medio del comer del árbol ahora podíamos tener una expresión.
No solo ser la imagen, sino ser la expresión. Con inteligencia artificial hicieron una imagen de un Cristo donde las personas podían ir y a preguntarle a esta inteligencia artificial, a esta imagen holográfica, preguntarle cosas y esta imagen le respondía. Tiene las respuestas de la Biblia, tiene todo, pero ¿sabe qué le falta? La vida. Y a nosotros, si no tenemos la vida, no tenemos nada. Oh Dios bendito. Gracias. Porque tú, oh Cristo, eres el árbol de la vida. Aquel árbol que fue escondido por miles de años, por cientos de años. Aquel árbol que fue escondido por cientos de años, hoy día habita en nuestro corazón. Y podemos echar mano de Él cuando abramos nuestro corazón a Él. Hermano, dejemos de pensar y de creer que algo, una bendición, una sanidad viene de afuera. Que no, que alguien tiene que orar por mí para liberarme para esto. No, hermano, acuda al centro de su corazón, en su intimidad. Por eso el Señor enseñó tanto a que era la intimidad lo que hacía la diferencia y lo que iba a hacernos ser exitosos en lo público. Oh Señor Jesús, enséñanos a abrir nuestro corazón para comer de ti, para beber del agua que salta para vida eterna. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Cristo Jesús, eres mi plenitud.